Bienvenidos a Plenamente Saludable, un espacio donde la salud deja de ser superficial y se convierte en una experiencia integral. Aquí hablamos de lo que realmente impacta tu vida diaria. Desde nutrición, medicina, estilo de vida, hasta hábitos, productividad, bienestar emocional y salud económica. Creemos que vivir plenamente no es alcanzar la perfección, sino encontrar equilibrio en medio de la realidad. Porque la salud no es solo física, es integral y empieza contigo. Esto es Plenamente Saludable. Hola, bienvenidos a un episodio más de Plenamente Saludable, un espacio en el que platicamos de todo lo que realmente impacta en tu salud. En este episodio me gustaría platicar acerca de un alimento que está muy presente en la cocina mexicana y creo que a veces pues no le damos el valor que tiene o el valor que merece, ¿no? Entonces el día de hoy quisiera hablar acerca de las leguminosas, entre las cuales pues se encuentran los frijoles. En las leguminosas es una proteína relativamente económica y que normalmente considero que siempre subestimamos, ¿no? O sea, como que subestimamos el aporte de proteína que puede tener y los beneficios también que pues puede brindar a la salud. Entonces, en el episodio de hoy me gustaría pues platicar de eso, también mencionar si son una buena fuente de proteína, la parte de si son una buena fuente de hierro. También alrededor siento que siempre cuando hablamos de leguminosas o de incluirlas en nuestra alimentación, un tema que siempre brinca mucho es también la parte de los gases, de la inflamación. Entonces también me gustaría abarcar pues todos estos temas en este episodio, esperando también que sea interesante para ustedes, que les agrade. Y la verdad es que al final lo que más quisiera yo con este episodio es que aprendan un poquito de pues, este grupo alimentario, si hay algún dato interesante que pues no sabían, pero gracias a este episodio se van a enterar. Y pues que también las incluyan en su alimentación, si es que pues no las incluyen de una manera cotidiana. Entonces, para empezar, primero me gustaría pues definiendo, ¿no? O sea, ¿qué son las leguminosas o a qué le denominamos leguminosas? Las leguminosas son un grupo de plantas que producen semillas dentro de una vaina. En nuestra alimentación hay diversos ejemplos de leguminosas, como los frijoles, que yo creo que son los más conocidos. También están las lentejas, los garbanzos, las habas y también en este grupo entran los chícharos secos. Como he mencionado al inicio, en México, pues las leguminosas, específicamente los frijoles, pues forman parte de nuestra alimentación desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero algunas veces como que tratamos este alimento como una guarnición, ¿no? Lo dejamos como que de lado, como de parte, como si fuera igual lo mismo que el arroz, o hasta lo tratamos hasta un poquito menos. Y siempre las utilizamos como acompañamiento, pero este episodio también es como para hacernos reflexionar de que también podrían ser parte de la comida principal. Algo que me gustaría mencionar es que una porción de leguminosas obviamente va a variar, o sea, no es lo mismo lentejas, frijoles, habas, así va a variar nutricionalmente, pero a manera general, o sea, el grupo de las leguminosas nos aporta una cantidad importante de proteína, también nos aporta fibra en carbohidratos complejos, hierro, folato, potasio y magnesio. Todos estos nutrientes son esenciales pues, para que nuestro cuerpo funcione de una manera adecuada. También algo que igual me gustaría mencionar es que realmente las leguminosas o algo pues agradable o padre es que realmente tienen mucha vida en aquel, o sea, son alimentos que secos pueden durar bastante tiempo. Entonces yo creo que eso también está padre porque lo podemos comprar, lo tenemos en nuestra despensa, no, o sea, no tenemos que utilizarlo inmediatamente porque no es como que se va a echar a perder si lo almacenamos de una manera adecuada. Entonces creo que también eso es algo benéfico, ¿no? Que tienen estos productos. Algo que primero me gustaría mencionar es si realmente cuentan como proteína. Creo que muchas veces hay como esta creencia de que no aportan proteína o que es casi nada. Y pues me gustaría mencionar que aproximadamente una taza de leguminosas cocidas, por ejemplo, de frijoles cocidos, puede aportar entre 14 a 18 gramos de proteína. Normalmente o a manera general, o sea, obviamente todo tiene que ser individualizado, pero de manera general
en nutrición tratamos de tener un aporte de entre 30 gramos de proteína por comida, 40, obviamente puede aumentar o disminuir dependiendo del estado nutricional de la persona o sus necesidades, pero las leguminosas pues entonces nos aportan entre 14, perdón, y 18 gramos de proteína, que realmente es una cantidad pues muy buena. En algo que sí me gustaría mencionar es que no quiero hacer como comparaciones tipo engañosas. O sea, no vamos a mencionar o comparar en 100 gramos de lentejas o frijoles secos versus 100 gramos de carne cocida, porque pues obviamente nadie consume las lentejas o los frijoles secos. Siempre se van a hidratar, se van a hervir y realmente esa no es una comparación adecuada. O sea, siempre lo ideal va a ser comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y en este caso lo ideal es comparar las leguminosas ya listas para su consumo versus la cantidad de proteína del mismo volumen de alimento de carne ya listo para su consumo. En Cuando hacemos, pues, esta comparación, o sea, obviamente la carne va a dar que en esos mismos gramos de producto va a aportar mayor cantidad de proteína, definitivamente, pero lo que quiero dejar como que claro es que como quiera una taza de frijoles ya cocidos nos aportan entre 14 y 18 gramos, que la verdad es una muy, muy buena cantidad. En y por eso yo considero que, pues, sí lo deberíamos de estar incluyendo en las comidas, de perdido, aunque sea en una comida en el día. También, o sea, el hecho de que en el mismo volumen o en los mismos gramos de alimento ya cocido comparado con la carne o con el pollo aporte menos cantidad de proteína, no significa que sea malo, que es una mala fuente de proteína, o sea, claro que no, solo, o sea, es buena, nada más que hay que comprender eso. Y a veces cuando veamos ciertos posts o, sí, yo creo que lo he visto más a veces en redes, de que comparan la cantidad de proteína que aporta sí, 100 gramos de frijoles secos y pues ahí sí hay que entender que es algo como que engañoso. Siempre lo ideal va a ser ver el equivalente ya cocido. Otro mito o algo que me gustaría mencionar en este episodio es que mucho se menciona la parte de la proteína incompleta. En- ¿A qué me refiero con esto? O sea, la proteína está conformada por diferentes tipos de aminoácidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay ciertos aminoácidos que nuestro cuerpo produce y hay otras que no produce por sí mismos y necesitamos obtener a través de la alimentación. Dos aminoácidos importantes que son esenciales y que necesitamos en los alimentos son la metionina y la lisina. Pero en la parte de las leguminosas aportan muy buena cantidad de lisina, que es un aminoácido esencial, pero tienen muy poquita proporción de metionina. Entonces esto hace que si las consumimos pues por sí solas o que si no consumimos alguna otra fuente de proteína animal o ahorita les voy a comentar alguna otra fuente de proteína vegetal que contenga buena cantidad de metionina, pues sí podemos dar un riesgo, ¿no? De alguna deficiencia nutrimental. Pero, ¿cómo compensar esta falta de metionina que dan las leguminosas? Pues uno, pues obviamente consumiendo una alimentación variada. Si consumes en alimentos de origen animal, pues consumiendo alimentos de origen animal. En las proteínas de origen animal están todos los aminoácidos completos. Pero en dado caso que, pues, te inclines un poquito más por ser vegetariano o algo así, en los cereales, aquí entra, si recordamos, el arroz, el maíz, la avena, el trigo, todos estos tienen el comportamiento, pues, contrario en relación a los aminoácidos de las leguminosas. Es decir, van a aportar menos lisina, pero van a complementar, la cantidad de metionina, que, pues, carecen las leguminosas. Por eso creo que mucho tiempo, o al menos yo llegué a escuchar mucho en la carrera, que si hay una persona que es vegetariana, pues en las comidas debe consumir una fuente de leguminosa y combinarlo con algún cereal para pues poder cubrir todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, algo que igual pues se ha visto a través de los años es que no necesariamente se tienen que combinar en cada comida. O sea, eso siento que no tiene que ser una preocupación tan grande. Mientras lo consumamos a lo largo del día, eso es más que suficiente. O sea, al final va a importar más la proteína que se consumió en el día, los nutrientes que se consumieron en el día, más que si los consumes en el mismo momento, el efecto va a ser diferente. Entonces, o sea, en dado caso que les interese mucho esta parte, porque pues no consuman para nada alimentos de origen animal,
La verdad, mientras los vayan consumiendo, por ejemplo, en el desayuno, que sea en su alimentación tal vez más rica en cereales y en verduras, pero en la comida tienen más aporte de leguminosas, ya con eso estamos como que garantizando que estamos teniendo el aporte adecuado de estos aminoácidos esenciales. Em, También algo que me gustaría mencionar es en relación a los beneficios de las leguminosas. Creo que eso es algo muy valioso, porque muchas veces, pues, los beneficios de ciertos alimentos, los escuchamos por mitos y no sabemos si son verdad, que si está comprobado, que no. Y, pues, me gustaría mencionar los que sí están como que comprobados, o si están comprobados hasta qué nivel. Y aquí entra, la parte de la saciedad. Es una de las ventajas, pues, la verdad, más interesantes, o sea, que se ha reportado en la literatura. Y, pues, se ha relacionado que las leguminosas pueden dar una, mayor cantidad de saciedad, es decir, que reducen el hambre a través del tiempo. Em, el hecho de sentirnos satisfechos, pues, en teoría, pues, podría ayudar a regular el peso corporal, a que no consumamos, tanto alimento el resto del día, y por eso, pues, es un beneficio que yo considero interesante, de mencionar. La razón o la causa por la cual se da esta sensación de saciedad puede ser por la combinación de fibra, proteína, también el volumen del alimento, la estructura como tal del alimento, entonces yo creo que esto es un dato muy interesante. El otro beneficio que se ha estudiado es la parte del peso corporal. En un estudio que, pues, evaluó diferentes ensayos que se habían hecho a lo largo de los años, se observó que consumir aproximadamente una porción diaria de leguminosas produjo una disminución promedio de alrededor 340 gramos durante 6 semanas. Si bien es un cambio muy pequeño, pero pues yo creo que es importante mencionarlo y que también, o sea, algo que me gustaría dejar en claro es que un alimento por sí solo no va a ser maravillas. O sea, es lo que siempre, o sea, hemos platicado aquí. Siempre lo más importante va a ser el estilo de vida, el cambio global y obviamente el añadir más leguminosas a nuestra alimentación es para tener como que un mayor beneficio, ¿no? De manera global, pero siempre tiene que estar acompañado, pues que estemos consumiendo también más verduras, que estemos haciendo ejercicio, que durmamos adecuadamente. Al final todo va de la mano. Y creo que también algo, pues, que siempre he querido mencionar es que realmente no hay como un alimento milagroso como tal, sino que se ven beneficios, pero siempre los beneficios se van a potencializar con un estilo de vida saludable. Otro beneficio que también se ha respaldado con evidencia de las leguminosas es la reducción del colesterol. Se encontró que en promedio el consumo de una porción diaria de leguminosas puede disminuir aproximadamente entre 6 a 7 miligramos por decilitro de colesterol LDL o el famoso colesterol malo. Si bien sé que esta reducción también suena muy poquita, yo creo que tampoco está de más y pues es otra razón más para incluir este tipo de alimentos en nuestra alimentación. En algo igual que me gustaría mencionar es que no estoy diciendo que una persona que padezca colesterol elevado tenga que pausar por completo su medicamento y consumir leguminosas, claro que no. Igual acabo de mencionar que el efecto es modesto, o sea, sí hay una disminución, pero es poquita. Entonces, las leguminosas realmente pueden complementar el tratamiento nutricional y médico, pero nunca, nunca van a sustituir el uso de los medicamentos cuando son indicados por un médico, obviamente. En otro punto importante o otro beneficio de las leguminosas es el control de la glucosa. En algo, pues, interesante es que las leguminosas, al tener esta cantidad de fibra, pues, pueden producir una respuesta a la glucosa de una manera más gradual, ¿no? Comparado si estuviéramos consumiendo carbohidratos simples. Y esto es debido a la combinación que tienen, porque tienen fibra, proteína, el almidón resistente y pues su estructura como tal hace que la digestión sea más lenta. En algo muy interesante es que se han hecho estudios en personas con diabetes mellitus tipo 2 y han observado pequeñas mejoras en la glucosa y en la hemoglobina glucosilada.
También la magnitud del efecto, o sea, cuando ya vemos los miligramos que se redujo en sangre, es poco, o sea, el efecto es modesto y prefiero la verdad no dar una cifra aquí, pero también es una herramienta útil, o sea, es la conclusión que también quiero dejar con esto, o sea, se ha observado que puede ayudar a reducir la glucosa, la hemoglobina glucosilada, entonces yo creo que esta es una razón más para, pues, agarrarle cariño, ¿no? A las leguminosas. Algo importante es que, pues, obviamente una comida con leguminosas no siempre va a ser, o sea, si estás sano, o sea, generalmente sano, en y todo bien, sí consúmenlas. Obviamente, si tienes alguna patología más específica, como por ejemplo, esta enfermedad renal o algo así, sí, siempre lo mejor va a ser que consultes con un nutriólogo, con tu médico, que te digan qué alimentos debes comer, cuáles evitar y las porciones. Pero para público general, no hay ninguna contraindicación, la verdad, de consumir en leguminosas. Otro beneficio interesante es la relación con la microbiota intestinal. La microbiota, como ya sabemos, son todos esos microorganismos que están en el colon y se ha reportado que tienen diferentes beneficios. Pues los componentes que están en el frijol, en las leguminosas, llegan al colon, son fermentados por estas bacterias, estos microorganismos que viven ahí en el colon y producen unos compuestos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuál es la relación de estos compuestos y por qué son tan importantes? Es porque se ha relacionado con la salud de la barrera intestinal y el metabolismo, es decir, con la parte de inmunidad, o sea, la salud digestiva. Se relaciona con eso, con la mejora del metabolismo. Se ha observado en algunos estudios con humanos cambios favorables en la microbiota intestinal, pero pues todavía no podemos asegurar, ¿no? Que aumenta alguna bacteria en específico, algún microorganismo en específico. Y también tampoco podemos asegurar que exista un efecto igual en todas las personas, pero yo creo que esto, pues, obviamente sí es prometedor, ¿no? Porque también funcionan como en una ayuda en la microbiota intestinal. Ahora otro punto importante es el hierro. Cuando hablamos de las leguminosas, hay que mencionar también que son una muy buena fuente de hierro. El único paréntesis que me gustaría hacer es que el hierro que aportan es el hierro no hemo. Este tipo, de hierro, pues, tiene una absorción, pues, que varía un poquito más al hierro que obtenemos de alimentos de origen animal. Y, pues, esto realmente no significa que no sea útil como tal, pero lo absorbemos un poquito menos. Entonces, para tratar de que lo absorbamos más, lo más fácil y básico que se tiene que hacer es acompañar las leguminosas con alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo tomates, pimiento, guayaba, naranja o algún otro cítrico que sea rico en vitamina C. Y esto es por lo que les comentaba, ¿no? De que aumenta la absorción del hierro, no hemo. Pero también algo igual que me gustaría mencionar es que no hay que caer como que en exageraciones, o sea, si tenemos una anemia, lo principal es saber cuál es la causa, porque no todas las anemias son iguales o se deben a lo mismo. Entonces, lo principal es evaluar con tu médico cuál está siendo la causa de la anemia y, pues, seguir el tratamiento adecuado. O sea, consumir leguminosas, nada más consumir leguminosas no va a ser la cura para todas las anemias. Hay ciertos casos en los que sí se tiene que consumir hierro, o sea, en pastillas o de otros métodos, pero, pues, todo esto se tiene que individualizar, pero sí es un buen alimento con buen aporte de hierro. Mientras tengamos también como que esos cuidados, ¿no? Acompañarlos con vitamina C. En otro punto importante, también quería mencionar, es la parte de los gases. Las leguminosas en algunas personas, pues, pueden ocasionar inflamación, y esto hace que sea incómodo, ¿no? Que las personas, pues, prefieran no consumirlas. ¿Y esto por qué sucede? Porque por el tipo de fibra que tienen los frijoles y las leguminosas, o los ciertos carbohidratos que, pues, están en la cubierta, hacen que, pues, no se absorba bien, llegue directo a colon, se fermenta, esta misma fermentación produce gases y es lo que ocasiona en esta incomodidad. Algo que me quiero mencionar es que esta producción es normal, o sea, es lo usual, pero entiendo que a veces puede llegar a ser muy incómodo.
Entonces, para mejorar la tolerancia, se puede ir empezando a incorporar en la alimentación cantidades pequeñas, seguir aumentando. Y también otra estrategia es remojar las leguminosas antes de cocinarlas. Se deja remojando toda la noche, se desecha el agua de remojo y después se cocina. Una vez cocidas, se escurre también el agua y se vuelve a enjuagar, y eso pues, puede servirnos, por ejemplo, si son frijoles, pues para hacer frijoles molidos, si son garbanzos se puede hacer un hummus, y pues esto hace que como que los compuestos que están en la cubierta, o sea, disminuyan un poquito y puede mejorar la tolerancia a estos alimentos. Algo importante es que, o sea, el remojo por sí solo no va como que a eliminar todos los compuestos fermentables. No es que va a eliminar por completo tampoco los gases, pero puede mejorar la tolerancia. Entonces, si tal vez no incluyes este alimento por este efecto en secundario, pues igual y sería buena idea, ¿no? O sea, en seguir estos consejos, intentarlo, ver cómo te sientes y también no olvides empezar por pequeñas porciones. Otro punto relevante, las leguminosas saludables las leguminosas enlatadas, ¿son saludables? La respuesta, pues, corta es que sí. O sea, sí son saludables, la verdad es que son una muy buena fuente de fibra y proteína, o sea, no cambian mucho nutrimentalmente por el hecho de que estén enlatadas por sí solas. Lo que sí puede o sea, con lo que sí hay que tener cuidado es con la parte de sodio y grasa añadida. O sea, normalmente en las latas, pues, se les añade la sal, el sodio como conservador. Entonces, un consejo práctico es enjuagarlas. O sea, cuando lo saques de la lata, enjuagarlas para quitarles un poquito de sodio y luego ya las guises como los quieras hacer. Y también tener cuidado con la grasa, luego algunas presentaciones de frijol refrito, pues ya les agregan más grasita. Entonces, pues hay opciones también que son los frijoles ya molidos bajos en grasa o sin grasa, que realmente solo es el frijol molido. Yo me iría más por esas opciones, o si son las enlatadas, el frijol entero y nada más enjuagarlo. Recuerden que siempre hay que checar pues las etiquetas, los sellos de advertencia y todo eso. Em, y pues bueno, ya como, o sea, para finalizar, pues cómo podemos estar incluyéndolas en el día a día. La verdad es que lo más básico es, como les comentaba, creo que en el episodio anterior, planear las comidas. Entonces, pues pueden para la semana como que decir de tal vez estos días, o sea, como que el platillo principal o todo va a girar alrededor de las leguminosas. Es una buena estrategia. Como por ejemplo, pueden hacer unos taquitos de frijoles pues, con la tortilla, con pico de gallo y aguacate, así nos estamos como que asegurando también del aporte de la vitamina C. También pueden consumir hummus, o sea, el hummus es el garbanzo cocido y se revuelve, o sea, se muelen como si fueran unos frijoles refritos y esto forma el hummus, ¿no? Le pueden agregar chipotle, limón y pues esto ya es un acompañamiento hasta para los sándwiches, nos está aportando fibra y todos los beneficios del consumo de leguminosas. Y pues bueno, en ya para finalizar y como, pues, cierre, o sea, de este episodio, eh, pues, me gustaría mencionar que como he hablado en este episodio, es que las leguminosas no son una proteína, pues, mala, son una proteína buena, y realmente no hay que contemplarlas solamente como un acompañamiento, ¿no? Sino que también pueden formar parte de la comida principal. Son una fuente relativamente accesible de proteína vegetal, fibra y distintos micronutrientes. El hecho de que sea vegetal no automáticamente significa que sea malo, solo que hay que consumirlo, pues, de una manera estratégica. Puede producir saciedad, mejoras en colesterol, en la glucosa y obviamente todo esto cuando se acompaña de un estilo de vida saludable. Y pues que lo ideal es consumirlas con frecuencia. También me gustaría que no, o sea, si les llama la atención incluirlas en su día a día, traten de que sea con porciones pequeñas por todo este tema que puede causar un poquito de distensión y gases. Y pues bueno, o sea, también como consejo que tengan pues alguna latita, ¿no? De frijoles, de garbanzo cocido para resolver una ensalada, alguna guarnición. Entonces, pues espero que este episodio haya sido de su agrado, que pues la información también que les brindé que les haya sido de utilidad
Y más que nada que sea una invitación para que incluyan en el día a día este gran alimento que muchas veces, como lo vemos tan cotidiano, creo que lo pasamos desapercibido, y la realidad es que es un muy, muy buen alimento. O sea, es muy nutritivo, nos aporta muchas cosas, y más allá de la parte nutricional, el hecho de que tenga también beneficios para el metabolismo, para nuestra salud, yo creo que es o sea, lo convierte en una muy, muy buena opción de fuente de proteína vegetal. Entonces, espero que les haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo, caminando juntos hacia una vida plenamente más saludable. Bye.